Listo, vamos a ver si ahora espero no me vuelvo a fallar. Listo. ¿Sí ven mi pantalla? Listo. Ok. Sí, ya. Ok. Este es un flujo de información. Reitero, si tienen dudas en esta parte del acta de ejecución de proyecto, por favor, pregunten porque es sobre lo que nos vamos a enfocar hoy, el 80% del tiempo. Aquí vemos un flujo de información. ¿Qué nos indica este flujo de información? Nos dice, oye, primera actividad de todo proyecto, la primera y la más importante es salir con un acta de constitución de proyecto. ¿Cómo la vas a hacer? Pues con un conjunto de información que va a venir ¿de dónde? Principalmente de algo que se le conoce como documentos de negocio. De ese documento de negocio, yo voy a estar sacando información que tiene que ver con el negocio y con el plan de gestión de los beneficios en el caso de que aplique la gestión de los beneficios, que es sobre todo cuando son proyectos de inversión. Todo lo que tiene que ver con acuerdos y los factores ambientales que ya vimos. Para salir con dos tipos de información, el acta y el registro de supuestos. ¿Por qué? Porque luego esta información va a servir como alimentación cuando empecemos a planear las adquisiciones, cuando empecemos a planear todo lo que tiene que ver la gestión de los interesados, cuando empecemos a planear los riesgos, las comunicaciones, los recursos, la calidad, etcétera, los costos, el cronograma, y para seguir definiendo de manera más detallada el alcance, para recopilar los requisitos que nos van a servir para satisfacer las necesidades del cliente y estos son información pilar para cumplir con lo que tiene que ver con la calidad del producto y del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, la primera conclusión que sacamos es de que no podemos aventarnos a hacer un presupuesto si ni siquiera tenemos un acta de constitución de proyecto. Y no vamos a poder tener un buen acta de constitución de proyecto si ni siquiera tenemos información de documento de negocio. Y es un grave error el pretender que con esta información, la de aquí arriba, podemos irnos directo a andar haciendo planeación de cost, calidad, porque es cuando surgen los errores. Que algo faltó, o se estimó mal, o no se entendió el alcance, o alguien entendió una cosa diferente a lo que realmente quería el usuario final, etcétera. Son todos los problemas que normalmente nos topamos en un proyecto y que el PMBOK intenta minimizar. Y por el otro lado, el registro de supuestos. Este registro de supuestos, en el caso personal, a menos que sea un proyecto súper grande, pero en el caso personal, esto lo termino poniendo dentro del mismo documento del acta de constitución del proyecto. No recuerdo si les envié a ustedes un formato de lo que yo uso como charter, así se llama esa acta, pero ahí viene una sección que se llama supuestos. Y estos supuestos, como ya lo expliqué, es lo que nosotros estamos asumiendo que vamos a tener tanto de manera operativa como de manera tecnológica y de manera presupuestal, que nos va a permitir cumplir con los objetivos y el alcance que estamos definiendo en este documento llamado Charter o Acta de Constitución del Proyecto. Y este documento, el registro de supuestos, que en el caso mío lo pongo también el Acta de Constitución, va a ir a resguardarse en esa carpeta que sugiere el PMBOK que siempre tengamos, que vayamos armando, y que se le va a llamar documentos del proyecto. Esa carpeta va a tener diferentes tipos de información. Dentro de esa información va a estar el registro de supuestos. Y ahí también podemos poner el acta de constitución del proyecto. Queda claro ahorita este diagrama de flujo y sobre todo, cuál es la importancia de entender lo que es un acta de constitución del proyecto y cómo poder filtrar todo ese conjunto de información que a veces nos llega y sobre la cual ya nos empiezan a exigir a planear un proyecto. ¿Queda todo eso claro? No confundir información que forma parte del caso de negocio
con la información que realmente se requiere para empezar a hacer los procesos de planeación, y esa información viene entre el acta de constitución del proyecto. ¿Estamos claros hasta ahorita? Dice, el acta constitutiva del proyecto charter funge como el contrato del proyecto, especificando los alcances y los limitantes. Lo emite o autoriza el patrocinador y confirma la existencia de un proyecto. No solamente vamos a emitir ese documento de manera protocolaria, porque muchos piensan que es algo protocolario y no es así. Debe ser firmado, y si no va a ser firmado físicamente con una firma a pluma, basta con que mandarlo por correo y que luego los principales, los tomadores de decisión, el usuario final y el que pone el dinero, te conteste de común acuerdo de lo que leyó en ese correo como archivo anexo en donde viene tu charter. ¿Por qué es tan importante el charter como proveedor? Por ejemplo, es una de las formas que a mí me permite de manera más fácil negociar cambios. Y no solamente negociar cambios, sino evitar en la medida de lo posible retrabajos. Porque como proveedor el cliente te pide un presupuesto y un alcance ya predefinido. Y si lo cambias en algo, ellos van y te avientan la paleta de que tú lo cubras bajo el mismo presupuesto. Si eres muy ambiguo en el alcance, va a ser fácil que el cliente o el usuario final te esté pidiendo más, porque él tiene una visión y un entendimiento del alcance de la que tú tienes. Y si no la pones en texto y no la aclaras en el texto y luego ese texto no lo obligas a que lo lea y que después de leerla él te diga acepto o no acepto, se van a topar con esa problemática de que yo pensé y tú me dijiste, me diste a entender, yo nunca creí que iba a ser así, me dijiste que ibas a desarrollar una pantalla de interfaces, pero nunca me dijiste que nada más iban a hacer dos pantallas. Yo esperaba que me generaras una de interfase y aparte una de reporte y otra de BI y te pone como 5 más. Y todo eso bajo el mismo presupuesto. Bueno, con el charter, cuando ocurra ese evento, sacas ese documento y nos vamos al objetivo y al alcance y a la descripción del alcance. Si está ahí, lo hacemos. Si no está ahí, no te preocupes, también lo podemos hacer, pero lo tenemos que tramitar como un cambio de alcance. O bien, como si fuera un proyecto adicional. Pero no podemos negociar ese tipo de cuestiones si no tenemos una referencia, y el charter es lo que nos da el conjunto de set points sobre la cual vamos a estar midiéndonos y también vamos a estar negociando con el patrocinador y el usuario. Una de las informaciones muy importante para poder hacer un buen acta de constitución del proyecto es el caso de negocio. Recuerden, todo esto es la primera actividad y la más importante dentro de la primera área de conocimiento, que es la que corresponde a esta sesión, que es la de gestión de la integración, y que vincula más directamente el gerente del proyecto o el líder del proyecto. Esa información es el caso de negocio. ¿Qué es lo que viene en el caso de negocio? Lo que es el análisis de viabilidad económica. También puede venir el análisis de proyecto de inversión. Ahí viene especificado el análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Análisis de mercado, rentabilidad económica, establece los objetivos estratégicos a nivel del negocio, métricas de evaluación, justificación. Se entiende que ahí debería venir también los riesgos, los supuestos. Todo eso lo tomamos para que ya luego de ahí terminemos de hacer nuestra acta de constitución del proyecto. Sin embargo, muchas empresas le entregan al gerente de proyectos o al equipo de proyectos esa información y que con esa información ya se pongan a planear. Y ya vemos que no es así. Aquí queda claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia puntual entre un caso de negocio y el acta de constitución del proyecto? En la actividad, y no recuerdo si es en el programa de ustedes para la elaboración del acta de constitución del proyecto, dentro de la rúbrica, creo que venía un punto que tenía que ver con eso del FODA, análisis FODA. Esa parte de análisis FODA, en lo personal, yo no lo tomo en cuenta para calificar esa actividad. La razón es la que les estoy comentando, porque el análisis FODA no debe de formar parte, no es obligado que forme parte del acta de constitución del proyecto, pero sí es obligado que sea una información que nos transmita el director del negocio o el gerente del negocio
o nuestros superiores o quien sea que esté detonando la necesidad de crear un proyecto. O sea, aquel que detectó una problemática que necesita ser solucionado, él debe de empezar a reunir toda esa primera información, no el equipo de proyecto, porque el equipo de proyecto no es especialista en negocios. Lo que sí puede aportar el equipo de proyecto es en el proceso de análisis y resolución del problema, en la parte de ofrecer alternativas de solución y luego ver cuál pudiese ser la más óptima de todas esas soluciones. Dentro de las herramientas y técnicas que sirven para procesar esa información para crear un acta de constitución del proyecto, ahí el PMBOK te dice, hay que apoyarse siempre en expertos. Un experto puede ser una empresa que se dedica a hacer proyectos para algún tipo de proyecto en específico y pues puedas contratar sus servicios para que te ayude a hacer algunos planes o definir duraciones de actividades o alcances, etcétera, o recomendarte tecnología. Entonces, de hecho, Juicios de Expertos lo va a poner como técnica en todas y cada una de las áreas de conocimiento del PMBOK. También te menciono la recopilación de datos, tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas, y esto es lógico porque durante ya todo el proceso de armar el acta de constitución del proyecto, a todo el equipo de trabajo desde el inicio nos debe de quedar claro qué componentes va a conformar esa solución y esas estrategias de tormenta de ideas son las mejores y normalmente yo la apoyo con una herramienta tecnológica que se llama mapas mentales o Mindjet, es el software, junto con otro que se llama WBS, que también lo uso para lo que tiene que ver con la presupuestación. Lo que son habilidades interpersonales y reuniones. Pero lo más importante es que quien dirija y coordine el desarrollo de esta acta de constitución del proyecto tenga gran capacidad para saber hacer preguntas y para resumir las respuestas, consolidarlas y luego transcribirlas. Eso es lo más importante, la parte de las preguntas. Y dentro de las habilidades interpersonales, pues lo que tiene que ver con gestión de conflictos, facilitación y gestión de reuniones. Eso que puse allá abajo, dominio personal y modelos mentales, es algo que yo a ustedes les recomiendo que no viene del PMBOK, pero sí se los comento como parte de mi experiencia profesional. Y son 2 de las 5 disciplinas sistémicas que hablamos también en su momento en sesiones anteriores y que va referenciada a cuando empezamos a tratar con sistemas que bajo la teoría general de sistemas se les denomina sistemas complejos y que por tanto la mejor estrategia para analizar y resolver problemas de ese tipo de sistemas, y ahí es donde entran los proyectos, también los negocios, es mediante el pensamiento sistémico y no el reduccionista lineal. Y dentro del pensamiento sistémico te sugiere desarrollar ciertas disciplinas, son 5. Y 2 de esas 5 es dominio personal y modelos mentales, para que luego empiecen a indagar. Dominio personal, modelos mentales, disciplinas sistémicas. Búscalo en internet. Si nos da tiempo en el transcurso de esta sesión, lo estaré comentando. Pero ustedes abunden en ese tema. Ahora, ¿qué es lo que contiene el acta de constitución del proyecto? Ya de forma un poco más detallada y en firme. Uno, el objetivo o el propósito, la razón, el por qué. ¿Cuál fue el factor detonante? 2, los objetivos de alto nivel. ¿Qué es lo que se quiere lograr con la creación de esa solución o de ese producto o de ese servicio? Para luego responder el cómo lo vamos a hacer. Y luego después, ¿qué requisitos debe de cumplir cada uno de esos entregables o de esos componentes? Y esos requisitos tienen que ver con la calidad, tanto del proyecto como del producto o servicio. Y atiende a las necesidades del cliente. No van enfocado a lo que nosotros creemos como tipo de proyecto. La descripción de alto nivel del proyecto. O sea, una vez que ya definiste tus componentes de alto nivel, trátalo de describir también, pero no tan a detalle. Recuerden, porque el detalle, o sea, ya las actividades como tal, forman parte de los procesos de planeación. El resumen del cronograma de hitos, en donde hitos, acuérdense que son representaciones en forma de diamante que indican eventos importantes, ya sea el cambio de una fase a otra, o por ejemplo la junta de kick-off, de arranque, o la entrega de una fase, o el inicio de una fase, o la recepción de equipo, y tiene duración 0, solamente lo marcas como una fecha. Eso puede ir también
en el proyecto. Por ejemplo, en el charter, perdón, en el charter, por ejemplo, los hitos pueden ser cuándo inicia la fase 1, cuándo debe de terminar, cuándo inicia la fase 2, cuándo debe de terminar, así, etcétera. Cuándo inicia la fase de ponerlo a producción, ese software o el sistema. Cuándo inicia la fase de ya hacer la transferencia de la solución a los usuarios finales, etcétera. Esos son los hitos. Y ese es el resumen de cronograma que puede ir en el charter, que ya luego cada uno de esos puntos se van a desglosar en actividades cuando se planee. Los recursos financieros preaprobados, la lista de interesados clave, quién pone el dinero o quiénes ponen el dinero, quién va a ser el usuario o quiénes van a estar usando esa solución, los requisitos de aprobación, los criterios de salida, que va muy enfocado a la calidad, más que nada, y quién va a ser el director del proyecto o el gerente del proyecto, y el nombre y nivel de autoridad del patrocinador. Esto normalmente yo no lo pongo, pero bueno, lo pide el PMP. Entonces, a partir de ahora, para ustedes poder decir que ya hay un proyecto, necesitan primero tener ese documento. Y ese documento deben de saber diferenciarlo entre el documento que tiene que ver con el caso de negocios y el documento que tiene que ver con el nacimiento del proyecto. La segunda actividad de la integración. La segunda actividad de la integración va enfocada a desarrollar el plan de dirección del proyecto o el plan integral de dirección del proyecto. Como se les comenté al inicio, esta actividad no es de que voy a ir a hacer el cronograma directamente. Acuérdense que estamos en la primera área de conocimiento, que es la de integración, sino que va enfocado a coordinar, a definir y a preparar todo lo que tiene que ver con la planeación del proyecto en cada una de sus variables. Si estás en una empresa donde por mala suerte el gerente de proyecto le pueden hacer todo eso, bueno, pues tú solito te tienes que coordinar para planear cada una de esas variables. Pero siempre lo más indicado es que el proceso de planeación se haga en equipo de trabajo. Definir, preparar y coordinar las actividades que van a estar generando los planes para gestionar cada una de las variables. El beneficio clave de este proceso es la producción de un documento comprensivo que defina la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. Luego, entonces, algo importante, cuando se realice el acta de constitución del proyecto, el acta de constitución del proyecto no debe de ser redactado para que lo entienda solamente el gerente del proyecto, sino que para que lo entienda cualquier miembro del equipo y sobre todo aquellos que van a estar involucrados en la planeación. Porque si no entienden nada de lo que viene en el acta de constitución del proyecto, pues no van a saber qué planear ni cómo planearlo. Bueno, eso me adelanté hace rato, les mostré esta diapositiva. Esto es lo que resume la actividad de desarrollar el plan de dirección del proyecto dentro del área de la gestión de la integración del proyecto. Está en medio. No está directamente en el trabajo, digamos, de hormiga, aunque pudiese estar dependiendo de la empresa. O sea, que el gerente haga también cada uno de estos trabajos. Teóricamente, el que está a cargo de la integración del proyecto en esta parte de desarrollar el plan de la dirección del proyecto es en coordinar las actividades de planeación de cada una de las variables y estar intercambiando información para ir creando esa carpeta que va a terminar conteniendo el plan de la dirección del proyecto para todas y cada una de las fases del proyecto. Luego, entonces, ¿qué información necesito yo para ir ejecutando esta actividad contenida dentro de la gestión de la integración del proyecto? Una, pues saber de qué se trata el proyecto, y eso me lo da aquí en el acta de constitución. Y luego dos, que es esta, fíjense aquí lo que dice, la salida de otros procesos. ¿Por qué? Porque el que está desarrollando el plan desde la perspectiva de la integración, se entiende que no va a estar haciendo el trabajo de hormiga. Por eso es que dice que la información de entrada es salidas de otros procesos. O sea,
el que va a estar encargado de gestionar el cronograma tiene que hacer un plan para la gestión del cronograma. Esa es otra área de conocimiento. Son otros grupos de procesos que corresponden a esa área de conocimiento. Cuando ellos tengan listo ese plan, se lo mandan al de la integración y con eso él va armando su carpetita que se va a llamar plan de dirección del proyecto. Conforme vayan saliendo cada uno de los planes, los va a ir juntando, los va a ir revisando, les va dando visto bueno y va a ir formando su carpeta de plan de dirección del proyecto. Dando como resultado, pues, ese documento y esta carpeta que es la que les estoy comentando. Así pues, dentro de la central ya dijimos que una debe ser el acta de ejecución y las salidas de otros procesos. Y cuando me refiero a salidas de otros procesos, me refiero a los planes que van a estar generando las otras áreas de conocimiento, principalmente. Y cuando hablo de factores ambientales de la empresa, tiene que ver en que tenemos que tomar en cuenta los estándares gubernamentales, requisitos y o restricciones legales y regulatorias para poder crear esa empresa. O sea, son factores ambientales que impactan a la empresa en temas regulatorios, legales, gubernamentales, estructural y cultural desde la perspectiva de la organización, prácticas de gestión, marco de gobernanza, políticas de trabajo, etcétera. Todo eso también debe de tomarse en cuenta conforme se va haciendo, se está ejecutando estos procesos de planeación para cada una de las variables y cada una de las fases. Y lo que debe de tomar en cuenta el gerente del proyecto cuando va integrando ese plan de dirección del proyecto. Las herramientas, pues ya los vimos, ¿no? Juicios de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y saber tener la capacidad de liderar y gestionar y reuniones. Así pues, resumiendo lo que es el plan para la dirección del proyecto, no es más que el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado y cerrado. El plan, cuando hablamos de plan, no estamos hablando de salir con un cronograma. O sea, en este punto no estamos saliendo con un cronograma. Estamos saliendo con un conjunto de información que nos dice el cómo el equipo de trabajo va a ejecutar las cosas, el cómo lo tienen que monitorear, bajo qué parámetros, qué métricas, etcétera, el cómo será controlado e incluso el cómo se debe de desarrollar el cronograma. Esas salidas, o mejor dicho, la información de ese plan integral, lo podemos ver en dos grupos. Uno, que el PMBOK le llama los planes subsidiarios. Y dos, lo que el PMBOK le llama la línea base. Esa carpeta llamada plan de dirección del proyecto, que además va a estar siendo actualizado durante todo el ciclo de vida del proyecto por si hay cambios, va a contener el plan de gestión del alcance, que va a decir el cómo se va a gestionar, el cómo se va a controlar, el cómo se va a revisar y, y cómo se va a ejecutar el alcance. El plan de gestión del cronograma, el que te va a decir de cómo se va a realizar, cómo se va a planear y cómo se va a ejecutar. Y lo mismo para los costos, y para la calidad de los recursos, la adquisición, los interesados, todo lo que vemos aquí. Y adicional a esa información, van a haber tres documentos que se le llama línea base. Una para el alcance, otra para el cronograma y la otra para la de los costos. Línea base significa lo que no va a cambiar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que nos va a servir como punto de comparación. Esto, una vez que se apruebe por todas las partes del proyecto, por todos los interesados, hagan cuenta que se va a sellar con sangre. Esto va a ser nuestro alcance, esto va a ser nuestro ciclo de duración del proyecto y esto va a ser nuestro presupuesto total. Y se sella con sangre. Eso significa que luego entonces no va a haber manera de poder cambiar alguno de ellos, sí, y 80% probable que suceda. Pero para lo que nos va a servir esto es para que durante la ejecución y luego al final del proyecto sepamos qué variación hubo.
o en determinado corte del proyecto sepamos qué tan diferente vamos con respecto a la línea base del alcance del cronograma de costo. Ya que esta información además nos va a servir para emplear métodos de análisis, como por ejemplo el valor ganado, que compara el avance real del proyecto con respecto a los costos reales del proyecto y a los costos que originalmente debería de llevar el proyecto cargado al corte de análisis del proyecto, para entregarnos información, por ejemplo, índice de desempeño en costo e índice de desempeño en tiempo, que a su vez nos va a servir para hacer proyecciones y concluir si con este ritmo el proyecto todavía tiene probabilidad de terminar en el cronograma original, el que nos marca la línea base, con los costos originales, el que nos marca la línea base de costo, y cumpliendo con el alcance original. Y si no va a cumplir, ¿de qué manera no va a cumplir? No, pues en lugar de terminar en 10 días, pues yo ya hice este cálculo y resulta que vamos a terminar una semana después con tanto porcentaje de sobrecosto. Para eso nos sirve la línea base. Y esto que les acabo de comentar también lo vamos a ver en las siguientes sesiones, conforme vayamos avanzando en cada una de las áreas de conocimiento. Componentes adicionales de este plan de dirección del proyecto es el plan de gestión de cambios también. O sea, ese plan de dirección, ese es un utópico, yo lo sé que es un utópico, pero bastaría con que se hiciera una sola vez y lo pusieran como parte del estándar de las formas en cómo se realiza el proyecto en sus empresas, para que cada nuevo miembro del equipo se fuera a agarrar a leer esa información y supiera cómo debe de gestionar los cambios. Y cuando te vayan a hacer un cambio de alcance, lo que tienes que hacer es llenar este formato de esta manera, contactar a esta persona, los que te tienen que dar visto bueno son estas personas y lo tienes que registrar de esta manera, para que luego la persona encargada de llevar el control de cambios pues vaya registrando esa información. A eso se refiere con el plan de gestión de cambio. Plan de gestión de la configuración. El plan de gestión de la configuración tiene que ver con esos elementos configurables del componente del producto o del servicio que vamos a crear. Si vamos a crear un auto, por ejemplo, las puertas es un elemento de configuración. Nosotros podemos definir en el plan de gestión de la configuración que las puertas, por ejemplo, no van a ser susceptibles a cambio. No se pueden reconfigurar. Pero quizás el color de la cajuela, no sé, o los sillones de adentro, esos sí pueden ser configurables y te dan los lineamientos en cuál va a ser el proceso para poder realizar los cambios de los componentes de ese producto. A eso se refiere con gestión de la configuración. El ciclo de vida del proyecto, si es un proyecto predictivo o no predictivo, que ya lo vimos también, debe de venir también esa información. Y el enfoque de desarrollo, si vas a llevar un enfoque de desarrollo ágiles o va a ser o híbrido o va a ser predictivo o incremental. Y la revisión de la gestión, aquí la revisión de la gestión, véanlo más como cada qué tiempo vamos a estar haciendo una pausa para revisar el avance del proyecto en todo su conjunto. Y es cuando se aplican los métodos como el de valor ganado. Cada cuánto. Y define también cómo vamos a registrar los avances. Va a ser si lo vamos a registrar en físico o si vamos a aplicar otra metodología para ir registrando los avances. Hay una metodología en donde te dice, cuando inicia el proyecto le ponemos 50% avance y se va a quedar en 50% avance hasta que se termine ese paquete de trabajo. Hay otros donde dicen, cuando se inicia esa actividad, se le pone, no sé, 30% avance. Y luego se le pone el 50% avance cuando esa actividad ya ha alcanzado ciertos objetivos muy medibles. Y luego el 100% cuando se termina, o sea, cuando ya se hace la verificación de que ya se cumplió con todos los requisitos de ese componente, etc. Entonces, ¿cómo se definen los avances? También es parte de lo que viene en el plan de dirección del proyecto y que se negocien como un acuerdo con todas las partes del proyecto, no solamente con el equipo de trabajo. En forma general, y por eso se le dice que el PMBOK es muy burocratizado,
todo este conjunto de información es lo que conforma el plan de dirección del proyecto. Más aparte estos documentos. ¿Es necesario hacer todo esto? No. Esto te da nada más la estructura general. Tú puedes quitar, poner o cambiar. Simplemente debes de seguir la estructura. Son 5 grupos de proceso y yo sé que debo de darle un barrido a 10 variables, porque debo de gestionar esas 10 variables. ¿Cómo las voy a gestionar? Bien, puedo utilizar las sugerencias que me dice PMBOK, o bien puedo yo agregar o quitar algunas de ellas. Toda esta información me va a servir, pues mi proyecto es muy chiquillo, pues quizás no me sirva a andar determinando el enfoque de desarrollo. Por ejemplo, esto lo elimino. O el plan de gestión de la configuración, pues tampoco. Pero lo que sí va a venir siempre es la de los alcances, la de los requisitos, la del cronograma, la de los costos, la de la calidad y la de los riesgos y las adquisiciones. Eso sí, los recursos quizás para proyectos muy pequeños no venga el caso, pero por lo menos es así. Y en cuanto a documentos del proyecto, también aquí, métricas de calidad, pues sí, el informe de calidad, eso sí es importante. Pero, por ejemplo, el especificar las razones, las justificantes de cómo llegaste a esas estimaciones de la duración, quizás no valga la pena para el tipo de proyecto que estás haciendo, que es uno de los documentos que te pide el PMBOK. La lista de hitos, sí. El cronograma, sí. Comunicaciones del proyecto, quizás para algunos proyectos no necesitas gestionar tan de manera detallada el cómo se van a estar compartiendo información o comunicándose el patrocinador, el cliente y el equipo de trabajo. Quizás no, pero para otro quizás sí. El acta de ejecución de proyectos, eso es importante. Entonces, esto es digamos que el machote, la estructura general, y sobre estos ustedes pueden ir tropicalizando lo que más aplique para el tipo de proyectos que ustedes están llevando. La otra actividad son las 9:15. Ok, pues con esto vamos a terminar. La otra actividad importante dentro de esta parte de la gestión de la integración, que es la que va hasta arriba, es dirigir y gestionar el trabajo. Y por dirigir y gestionar el trabajo se refiere al proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. Coordina, sobre todo coordina lo que tiene que ver con las actividades de ejecución de lo que se plantea en los diferentes planes que se hizo para cada uno de las áreas de conocimiento que van referenciadas a cada una de las variables que debemos de gestionar en un proyecto. Eso es lo que tiene que ver con esta actividad de dirigir y gestionar el trabajo desde la parte de la integración del proyecto. De igual manera, te pide que te apoyes en juicios de expertos para estos puntos. Yo nunca, o sea, tendría que ser un proyecto muy específico para que te autoricen sin contratar a alguien como asesor o consultor externo. Y dentro de las salidas de esta actividad son la lista de entregables, datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitudes de cambio, que es lo más importante. Bueno, los entregables y solicitudes de cambio, las actualizaciones pertinentes, si es que hubo un cambio aprobado, pues tienes que actualizar el plan de dirección, pero no vas a actualizar la línea base del alcance, ni la del costo ni la del presupuesto, sino el documento. Hágate cuenta que hacen una copia del plan de dirección del proyecto y a esa copia es que les van haciendo las actualizaciones. Porque al final tienen que hacer una sesión de lecciones aprendidas y ver qué cosas se debieron de haber evitado y por qué y qué cosas se deben de mejorar para futuros proyectos. Para eso es que te sugiere hacer eso el PMF. Actualizaciones tanto para los documentos del proyecto como para la carpeta que tiene que ver con el plan de edición del proyecto. Y cuando hablamos de solicitudes de cambio, aquí hace un énfasis el PMBOK y se refiere a dividir esos cambios en diferentes tipos. Una que tiene que ver con acción correctiva, otra con acción preventiva, otra que tiene que ver con la reparación de defectos y obviamente con la parte de las actualizaciones.
La reparación de defectos va referenciado a aquellos errores que salen en el producto o en el servicio como tal. Mientras que lo que tiene que ver con acción correctiva y preventiva va más enfocado a la parte de los procesos. La preventiva para evitar que suceda algo o que algo salga mal, con mala calidad. Y la correctiva, pues algún proceso que vemos que no está funcionando, pues hay que corregirlo y adaptarlo. Esto es lo que tiene que ver con dirigir y gestionar el proyecto desde la integración. Porque las otras áreas de conocimiento también se ejecutan, pero la ejecución va bajo otra perspectiva, un poco diferente. Y gestionar el conocimiento es la otra actividad que ayuda a integrar el proyecto. Y cuando hablamos de gestionar el conocimiento se refiere a tratar de diferenciar dos tipos de conocimiento, el explícito y el tácito, y andar recopilando esa información. ¿Cuántas veces nos sucede que tenemos un proyecto, nos sucede una problemática en ese proyecto, nos cuesta mucho solucionarlo y logramos solucionarlo, pero luego nadie tuvo la decencia de apuntar qué fue lo que se hizo para solucionar esa problemática? Surge otro proyecto, vuelve a surgir la misma problemática y pues ándate a llamar a la persona que solucionó la vez anterior ese problema, ¿no? En lugar de haberlo documentado. Eso es lo que se entiende como gestionar el conocimiento y recae más sobre la responsabilidad del líder del proyecto. Hay conocimiento explícito y tácito. El conocimiento explícito es aquel que se codifica mediante palabras, imágenes, números, póngale manuales. Y el tácito, el que se basa en la parte de creencias, percepciones y sobre todo experiencia. Sobre todo la parte de la experiencia. Ambos se deben de gestionar. Gestionar el conocimiento del proyecto, dice la teoría, es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. O sea, es todo un tema en donde aquí también aplica algunas de las disciplinas sistémicas que posteriormente les iré comentando si da tiempo, no en esta sesión, sino en sesiones diferentes, pero ese es otro punto también que debería tomarse cuenta en la administración del proyecto. Y la parte de la gestión de la información, pero aquí no me voy a ahondar mucho porque queda claro a qué nos referimos con gestionar la información. Va referenciada a recopilar las lecciones aprendidas, a todo lo que tiene que ver con las actualizaciones a los diferentes documentos del proyecto, cada vez que hay un cambio. Principalmente sobre eso va dirigido esta actividad. Y obviamente monitorear y controlar. Y vuelvo a hacer énfasis, no se me vayan a enredar. Monitorear y controlar desde la integración del proyecto. Porque va a haber un monitoreo y control para la gestión del alcance y va a haber un monitoreo y control para la gestión del presupuesto, así como hay un monitoreo y control para gestionar la integración, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Y qué información de salida debo de generar como resultado de esa buena proceso de monitoreo y control que me garantiza una buena gestión de la integración? Pues me dice que son informes de desempeño también, porque obviamente es monitoreo y control, solicitudes de cambio y las actualizaciones. Siempre. Y es más, aquí te hace los pronósticos del cronograma también. Estos pronósticos del cronograma se realizan cuando haces la aplicación de análisis como las que les comenté del valor ganado, que luego te generan dos tipos de indicadores y esos indicadores te ayudan a hacer este tipo de proyecciones en tiempo y en costo principalmente. Eso forma parte de la actividad de monitoreo y control en el equipo que se va a encargar de integrar todos los diferentes procesos administrativos del proyecto. Bueno, esto ya lo vimos, diferentes solicitudes de cambio que tienen con acción correctiva, preventiva y reparación de defectos. Eso también lo van a encontrar en la plataforma y forma parte de las preguntas de la evaluación que van a estar viendo a partir de la sesión 8, me parece. La otra actividad es realizar control de cambios. Y cuando hablamos de realizar control de cambios, es por sobre todo el proceso de revisar, aprobar y o rechazar solicitudes de cambio.
Es más que nada ese tipo de proceso. Y eso se encarga los que están en la integración del proyecto. El que está en la gestión del alcance, de repente, cuando están monitoreando el alcance, ven que hay una diferencia con respecto al original, al plan original, se solicita un cambio. Esa solicitud de cambio cae a la persona que se encarga de integrar el proyecto. Y esa persona o comité, como aquí lo marca, va a decidir si aprueba o no el cambio. Todo ese conjunto de secuencia de actividades es lo que nombra el PMQ como la actividad de realizar el control integrado de cambio. No es que va a ir a meter la mano directamente, sino principalmente lo que les estoy diciendo, revisar y aprobar o rechazar cambios, para que también haga un control de esos cambios y le dé seguimiento. Y esos, perdón, Jorge, y esos cambios se van a ver, pues a lo mejor reflejados en una diferencia entre la línea base del Es, proyecto y exacto, como esté ahorita, ¿verdad? exactamente, por eso es tan importante la línea base. Pero toda la línea base, el cronograma, presupuesto, eso va a salir mal si no partimos de un buen chart. Por eso yo siempre recalco, lo más importante de todo proyecto es el acta de ejecución del proyecto. Oye, pues no todo está definido. Bueno, ¿qué cosas sí está definido como solución? No, pues hasta esta parte. Bueno, ahí se ande su acta de ejecución y empecemos a planear, ejecutar, etcétera, cada una de las fases de esa parte que ya está clara. Y en paralelo vamos definiendo todo lo demás que todavía está ambiguo. Ok, ahora, y dentro de la parte de control de cambios, el PMBOK lo divide en dos, lo que tiene que ver con los elementos de configuración que les comenté ahorita y lo que tiene que ver con la palabra cambios como tal. El control de cambios, eso va referenciado a esos 4 elementos, lo que es identificar, documentar, toma de decisión sobre cambios y seguimientos. Y que tienen que ver más con los procesos del proyecto, más que con los elementos del producto o servicio que vamos a configurar. Mientras que el control de cambio de la configuración va más orientado a esos elementos que están formando el producto o servicio. ¿Cuáles de todos esos elementos serán autorizados a posibles cambios? ¿Cuáles no? ¿Y bajo qué condiciones? Y una vez que se dé un cambio en alguno de esos elementos que conforman el producto o servicio, ¿cómo registrar ese cambio? Y cómo controlar esos cambios. Por eso los divide en dos grupos. Aquí lo más importante es siempre ver el proyecto en dos áreas. La parte del producto y la parte del proyecto como tal. Que al final de cuentas va inmerso como un proyecto en su conjunto, ¿no? Así como va a haber calidad del proyecto y calidad del producto. Una calidad del proyecto puede estar relacionado con la eficiencia de los procesos para realizar la verificación de funcionalidad de X cosa. Ese puede ser eh, parte de la calidad del proyecto. Y parte de la calidad del producto, pues ahí sí va enfocado a cumplir con aspectos funcionales o físicos del producto o del servicio. Y por último, la integración, o los que están viendo la integración de todo el proyecto, o sea, el todo, tienen que encargarse de cerrar el proyecto como tal. Y hablo del proyecto porque más adelante hay una área de conocimiento que tiene que ver con los interesados, no, las adquisiciones. Y en las adquisiciones se aplica un grupo de procesos, es decir, de actividades que forman parte dentro de los procesos de cierre. Pues ahí también se cierra, pero no se cierra el proyecto, sino se cierran las adquisiciones para que no se vayan a confundir. Y aquí por cerrar el proyecto se refiere sobre todo a cerrarlo desde la parte operativa, pero también administrativa. Y dentro de la parte administrativa, pues va lo que son el cierre de los contratos con proveedores, por ejemplo. Que eso el PMPUC lo ve como un área de gestión diferente.
cerrar cada una de las fases y cerrar el proyecto en su conjunto. Oye, ¿y cómo voy a hacer el cierre? Ah, pues el cierre, para poder cerrar, el gerente de proyectos o el equipo encargado de ese proceso, por lo menos debe de tener esta información en sus manos. Una, el acta de constitución, es decir, qué se prometió. Dos, el plan de dirección, cómo se dijo que se iba a hacer. Tres, el registro de supuesto, las bases de las estimaciones. Digo, la gran mayoría de los proyectos no vas a necesitar la base de las estimaciones. Nada de eso. El registro de cambios sí, el de siguientes también, el registro de riesgos, etcétera. O sea, todo lo que tú vas a necesitar para comprobarle al cliente que ya cumpliste y de qué manera cumpliste y los cambios que te autorizaron y que ya fueron realizados, etcétera, etcétera. Para ya luego salir con otro conjunto de información. Siempre se nos dice que nada más hagamos un solo documento con un pequeño texto y que te firme el usuario de que ya se terminó el proyecto. Bueno, después te dice, tienes que crear el documento 1, que es el conjunto de actualizaciones a los documentos del proyecto, principalmente el registro de elecciones. 2, tienes que hacer otro documento en donde se especifique los pormenores de la transferencia del producto, del servicio o resultado final. 3, un informe final, que aquí puede ser el presupuesto total ya real, la duración real, el alcance final, ya con los cambios autorizados, etcétera. A eso se refiere con informe final. Y cualquier otro pormenor que haya surgido durante esa parte de finalización de esa fase o del proyecto completo. Y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Y esto también no le veo mucho sentido para muchos proyectos. Eso es lo que necesitas tú desarrollar como parte del cierre de la fase o del proyecto. ¿Y qué teoría debería estar firmado? O bien complementado con otro documento, quizás un poco más protocolario, en donde ahí ya sea un texto más resumido, en donde venga la firma de aceptación del usuario y del patrocinador. Ok. Salidas de esa parte del cierre es, cuando habla de actualización de documentos, es registro final de lecciones aprendidas, lo que tiene que ver con información sobre gestión de los beneficios, si lo hubo, exactitud del caso de negocio, gestión de los riesgos e incidentes. El documento de transferencia del producto es un documento que respalda la transferencia del producto o servicio terminado y aceptado, sea de una fase o del proyecto, ¿no? Entonces, ya cuando le vas a entregar el sistema a la contraparte, pues te tiene que firmar de recibido y de que todo está 100% funcional bajo los requerimientos, los requisitos de calidad que se especificaban en el documento del charter, tal. Eso es tu documento de transferencia del producto o servicio. Y la salida del informe final que te sugiere poner al menos estos 7 puntos. Pero igual, eso también se negocia. Pues, si dentro de tu empresa hay ciertos factores ambientales o de activos de procesos que te dicen que de forma final lo tienes que hacer de otra manera con otro tipo de información, bueno, pues acóplate. Y solamente toma alguno de los más importantes de estos 7. Pero siempre debe haber un informe final por fase y por todo el proyecto. En todo el proyecto va a ser la recopilación de tus informes finales de cada fase. Y esa recopilación de tus informes finales de cada fase es lo que te va a servir de comprobante para decir ya terminamos el proyecto completo y quizás haya otro documento donde te diga ok, ya te recibo el proyecto completo. Muy bien. Bueno, pues así terminamos el día de hoy. Qué bueno que sí nos dio tiempo, no me pasé nada más por 2 minutos, pero se cumplió el objetivo de tocar lo que desde mi punto de vista es lo más importante de esta primera área de conocimiento, que tiene que ver con el charter,
el cómo ver la parte de la planeación, desde la integración, y la información que necesitas para hacer un acta de constitución de proyecto, y el concepto como tal de lo que es un proyecto, y no andar llamándole proyecto a cualquier cosa, ¿no? Entonces, abro el micrófono si tienen preguntas, dudas o aclaraciones, si no, para dar por terminado la sesión. Así que, adelante. ¿Dudas? ¿Seguros? A la 1, a las 2, a las Porque 3. sobre el quiz que está pendiente, Ajá, dijiste que iba a estar toda esta semana, ¿verdad? sí, hasta el viernes que viene, creo. Jueves o viernes que viene. Tanto la actividad como el quiz. Ok. Si tienen dudas Muy bien. sobre alguno de ellos, pues ahí en el WhatsApp ya saben. Ahí en cualquier oportunidad ya les respondo. Y por último, antes de salir, ya saben, pongan su nombre completo en el chat y se van desconectando. Y pues bueno, si no hay preguntas, les agradezco y pues vamos a darle una buena acelerada para poder completar bien lo que nos hace falta completar en la siguiente sesión. De hecho, Sí, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ahí, que Gracias. la pasen bien el 15 y el 16 de septiembre. Gracias. Gracias, Igualmente. igualmente. Buenas noches. Se van desconectando conforme vayan apuntándose. Yo no tengo habilitado el chat en esta computadora, Ah, no, pero digo, ahí está José Luis Rivera, Sí. está mi nombre. ok, sí, no hay Muchísimas problema. gracias. No, hombre, al contrario.